Galilea también fue un centro de Agadá. En la Agadá se incluye la historia, el folclore judío, las parábolas, por ejemplo, en contraste a la halajá. Halajá es la parte legal, la Agadá, repito, es la parte teológica, la parte ética, moral, la parte de la historia, de las parábolas, del folclore, pero además, un detalle muy importante en la Agadá es donde se encuentra la visión mística judía, tan presente en las enseñanzas de Yehoshua y sus discípulos. Analicemos a Yehoshua en su rol rabínico, o sea, el rol de maestro de la Torah. Yehoshua mostró rechazo por el sacerdocio de Jerusalén de su tiempo y evidentemente del movimiento de los saduceos. Es un conflicto, como otros que ya he mencionado, que se refleja en los escritos de los primeros discípulos, en los episodios finales, sobre todo, donde Yehoshua claramente se enfrenta a la autoridad de los Kohanim corruptos, de los sacerdotes corruptos, y se desvinculó de toda rama de fanáticos que serían, digamos, los sicarios, los celotes, justamente los escritos de los primeros discípulos, en el episodio donde Yehoshua es puesto a prueba justamente en el templo y se le pregunta si es correcto dar los impuestos al César. Ya de esto hablamos en las charlas anteriores. No fue un celote, aunque el movimiento celote se estructura mucho después de la muerte de Yehoshua, pero es decirles que no fue ese tipo de fanático violento o guerrillero. Por otra parte, como ven en pantalla, no fue tampoco verdaderamente lo que sería un predicador escatológico, como lo llaman los eruditos en nuestros días, digamos del tipo de los qumranitas, o sea, alguien cuyo foco central era la escatología en extremo, sino que Yehoshua enseñó a vivir el presente y que el presente podía cambiar el futuro de Israel. Esto lo digo porque evidentemente Yehoshua también aludió en varias ocasiones a lo que se llama el tiempo del fin, o mejor dicho, el fin de una era, un juicio en particular, lo cual en efecto tomó lugar al final del primer siglo, la destrucción del templo entre el 67 y el año 70, y luego con las guerras de Bar Kokhba hasta que en el 135 es destruido Bar Kokhba, su ejército, y todo esto continuó empeorando en los próximos años. Este era el juicio, o sea, en otras palabras, que el Todopoderoso permitió que el ejército romano hiciera estos ataques nefastos sobre el pueblo de Israel, así como en días anteriores, en años anteriores lo había hecho Babilonia. Ahora le correspondía en los días del primer siglo a Roma. Desde mi punto de vista, entonces, quiero concentrar quién es Yehoshua en este segundo párrafo. Repito, desde mi punto de vista, lo que yo puedo transmitirle a ustedes en base a mis estudios. Yehoshua de Nazaret fue un rabino carismático que enseñó de una manera que reflejaba una fusión del profeta amonestador bíblico y el proto-rabino emergente. De esto hablamos ya en las charlas anteriores, cuál era la función de los profetas y la función de estos proto-rabinos emergentes, que sería como el caso de Esdras. Algo que aún estaba en proceso de desarrollo, formación, cristalización en el primer siglo. Es decir, que como algunos profetas bíblicos y proto-rabinos, también Yehoshua fue un sanador y capaz de realizar lo que se le llama el exorcismo. Todo esto no es nada nuevo con Yehoshua, sino que es parte de lo que se estaba viviendo en aquel entonces. Si leemos la literatura, por ejemplo, del historiador Flavio Josefo, que escribe en el primer siglo, y leemos o consideramos otras literaturas como la Sabiduría de Salomón y otros libros que, claro, no entraron en el canon, pero surgieron en esta época, entenderemos que lo que es el exorcismo, lo que es las curaciones, era algo que estaba tomando lugar justamente en esos días. Es mucho más fácil de comprender el entorno, el contexto de Yehoshua cuando tomamos en consideración otros libros que surgieron más o menos en la misma época que surgió el llamado Nuevo Testamento. Lo que vemos, les decía, cuando leemos y estudiamos de manera objetiva y cuidadosa estos textos, es que Yehoshua no ofreció interpretaciones que reemplazaran o abrogaran la escritura
sagrada para el pueblo judío. Al igual que otras figuras proto-rabínicas de su tiempo, Yehoshua proporcionó interpretaciones alternativas. Repito, interpretaciones alternativas a las ya existentes. Es decir, llegó a conclusiones mediante una hermenéutica tradicional, o sea, un método interpretativo. De hecho, si tomamos en cuenta las condiciones de la Galilea en el primer siglo, era justamente lo que daba resultado a una persona como Yehoshua, de una especie de lo que estoy llamando proto-rabino. Proto-rabino no es el mismo rabino de nuestros días. Estamos hablando de proto-rabino porque justamente entre el año 60, 70 se comenzó a cristalizar ya la figura del rabino. Así que fue un proceso, fue un desarrollo que se fue cristalizando en los días en que justamente se estructura el movimiento de los nazarenos y por otra parte se estructura el movimiento que se apoderó del nombre al llamarse movimiento judío rabínico, que realmente debiésemos llamar talmúdico porque se basa no en lo que los rabinos israelitas o judíos en general registraron, sino en un grupo selecto de maestros se registró en la Mishnah. De ahí parte lo que es el judaísmo rabínico, mejor dicho, judaísmo talmúdico o mishnaico. Por ejemplo, les decía que las condiciones de la Galilea del primer siglo eran las adecuadas para que surgiera un personaje como Yehoshua de Nazaret en su rol de rabino. Por ejemplo, si tomamos en consideración a Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, él describe claramente a una Galilea antes del año 66, antes de la destrucción del templo, y dice que los judíos galileos eran muy leales a la halajá, o sea, a la manera de llevar a la práctica la Torá, y eran de una manera tan estricta o más que los maestros, o más que los judíos de Judea. Es decir, sí eran muy estrictos, pero que según Josefo, de hecho, a veces tenían desacuerdos los galileos con los judaítas. O sea, ambos eran judíos, solo que uno vivía en el norte de Galilea y en Judea vivían los judíos del sur. Galilea también fue un centro de Agadá. Pongamos atención a esta sección. Recuerden, ya hemos explicado qué es la Agadá. La Agadá es todo el material de enseñanza o literatura no halágico, o sea, no legal. Se incluye lo que es la teología, la manera de percibir a la deidad. En la Agadá se incluye la historia, el folclore judío. El personaje es del folclore como Satán o Satanás. Las parábolas, por ejemplo, todo eso se incluye en la Agadá, en contraste a la halajá. Halajá es la parte legal, la Agadá, repito, es la parte teológica, la parte ética, moral de la vivencia judía, la parte de la historia, de las parábolas, del folclore, pero además, un detalle muy importante en la Agadá es donde se encuentra la visión mística judía, tan presente en las enseñanzas de Yehoshua y sus discípulos. Así que eso es una realidad en los días de Yehoshua. Así que yo creo, me gustaría sugerir que sus estudios e intereses por la Agadá impulsaron a Yehoshua a investigar justamente acerca de este movimiento apocalíptico como lo era el movimiento de Yohanan el Inmersor, del cual hablamos en la ocasión anterior. Los discursos de Yehoshua registrados en el llamado libro de Juan o Evangelio de Juan son discursos llenos de metáforas, alusiones, términos místicos y demás. El pan que bajó, yo soy el pan, el maná que descendió del cielo, el cordero, la puerta, la luz del mundo. Todo esto forma parte de, repito, la Agadá. Fíjense, siguiendo esta línea de pensamiento, cuando leemos el libro de Lucas,
¿Qué nos dice Lucas? Es muy curioso que Lucas identifique la edad de Yehoshua cuando éste comienza a enseñar públicamente tras el encarcelamiento de Yohanan, de su mentor. Y Lucas, o el autor de Lucas, dice que Yehoshua estaba en sus 30 años. Curiosamente, la Agadá, la interpretación agádica, el Midrash Haggadah, la interpretación alegórica, teológica del texto de la Torá, nos dice que Yitzhak, o sea, Isaac, el hijo de Abraham, tenía sus 30 años cuando Abraham lo ofreció sobre el altar. Así pues, ya tenemos, si estudiamos los textos llamados evangelios, o de hecho todo el llamado Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, si lo estudiamos teniendo en consideración los conceptos que existían en aquella época en el pueblo judío, hoy lo sabemos gracias a los escritos de Josefo, Filón de Alejandría, la literatura rabínica y otros, como el libro de Jubileos, la sabiduría, Ben Sirach, eclesiásticos y demás, podemos entonces ir comprendiendo o ir dibujando lo que un lector moderno no comprendería. ¿Cómo nació? Recuerdan, Lucas menciona el nacimiento y luego nos dice que a los 30 años va a recibir una tevilá. La tevilá que le implica el nombramiento de Mesías sufriente. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto dice Lucas. Pero si no se toma en consideración, como les decía, la Agadá, no se puede apreciar a plenitud el mensaje. Les decía, Isaac nació por voluntad divina, lo que en el primer siglo se diría Birruach HaKodesh, por el poder del Todopoderoso. Sus padres eran ancianos, Sara no tenía más la costumbre de las mujeres, Abraham es un anciano, y no dice el texto que cohabitaron y nació Isaac, sino que Hashem hizo por Sara, o sea, el Dios hizo por Sara lo que le había prometido y tuvo un hijo para Abraham, dice el texto, y le llamó Isaac. Lo mismo sucede, la misma imagen la encontramos en la persona de Yehoshua. Ambos son ofrecidos como ofrenda expiatoria. Uno muere en un altar, este es Isaac, por su padre, según el texto, a quien amaba a su hijo amado. Y en el caso de Yehoshua, este muere en la crucifixión, pero ambos como expiación por el pueblo. Según la Agadá, las interpretaciones alegóricas de la Torá, la muerte de Isaac, porque sí dice que murió y resucitó, fue justamente para expiar por los pecados del pueblo de Israel. De hecho, hasta nuestros días, algunas comunidades de prácticas llamadas cabalísticas hacen ciertas oraciones donde se hace memoria de la akedá de Yitzhak, o sea, de la atadura de Yitzhak, y que por su mérito venga la expiación al pueblo de Israel. Y esto, claro, lo podemos conectar con el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Pesaj, porque está escrito en la Agadá que la sangre de los dinteles del pueblo de Israel en Egipto, dice que cuando viniera el Todopoderoso y viera la sangre, no dejaría que el mensajero de la muerte entrara en las casas. Y pregunta la Agadá al texto de la Torá, ¿qué es lo que vio Dios que no permitió que el ángel de la muerte llegara a las casas judías? Y dice la Agadá, vio la sangre de Yitzhak. Así que si tenemos todo esto en perspectiva, como lo tuvieron los primeros discípulos de Josué, es evidente que el texto sea comprensible. De lo contrario, nos costará trabajo estudiar, analizar el texto, comprenderlo a plenitud, y nos quedaremos con muchas lagunas, y en lugar de ello, pues tendríamos que inventar nuestra propia teología. Pero repito, es gracias a estos escritos
judíos que se han preservado a través de los años, que podemos apreciar estos textos, los escritos de los primeros discípulos, el Nuevo Testamento, de una manera más profunda.